El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a dedicar el programa de hoy a vuestra participación, a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es, y antes de comenzar os quiero recordar que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Agua, lávame, purifícame, dame agua tu espíritu, agua, lávame, agua, lávame, purifícame, dame agua tu espíritu, agua, lávame, agua, lávame, lávame, purifícame, purifícame, dame agua tu espíritu, agua, lávame, agua, lávame, lávame, purifícame, purifícame, dame agua tu espíritu, agua, lávame, agua, lávame, lávame, purifícame, purifícame, dame agua tu espíritu, agua, lávame, agua, lávame, lávame, purifícame, purifícame, dame agua tu espíritu, agua, lávame. Vamos allá con nuestro programa de hoy dedicado a la participación de los oyentes, a las preguntas que vosotros, queridos amigos, habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Comenzamos con una pregunta que muchas veces me han hecho, no digo en el compendio, pero sí en conversaciones privadas y sobre todo en el contexto de la Semana Santa. Dice así el asunto del correo electrónico enviado a compendio@radiomaria.es: ¿por qué me has abandonado? Y el contenido del mensaje es: hola, buen y muy crack, Padre Antonio, muchas gracias. Dice: creo que hace unos días le escribí, pero tengo otra duda. Me agradaría que comentase el porqué de la frase bíblica que nuestro Señor pronunció antes de fallecer: ¿por qué me has abandonado? Algunos hermanos separados se acogen a esta frase para negar que fuese el mismo Dios, sino el enviado Hijo. Muchas gracias y rezaré por sus intenciones durante la Cuaresma. Duc in altum. Pues muchas gracias a ti por tu mensaje y por la simpatía con la que lo envías. Voy a dejar que te responda a la pregunta el Papa Benedicto XVI. Dice él: hoy quiero reflexionar con vosotros sobre la oración de Jesús en la inminencia de la muerte, deteniéndome en lo que refieren San Marcos y San Mateo. Los dos evangelistas nos presentan la oración de Jesús moribundo no solo en lengua griega, en la que está escrito su relato, sino también por la importancia de aquellas palabras en una mezcla de hebreo y arameo. De este modo transmitieron los autores del Evangelio no solo el contenido, sino hasta el sonido que esa oración tuvo en los labios de Jesús. Escuchamos realmente las palabras de Jesús como eran. Al mismo tiempo nos describieron la actitud de los presentes en el momento de la crucifixión, que no comprendieron o no quisieron comprender esta oración. Escribe San Marcos: llegado el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús clamó con voz potente:
Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Capítulo 15, versículo 33 de San Marcos. En la estructura del relato, la oración, el grito de Jesús, se eleva en el culmen de las 3 horas de tiniebla que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde cubrieron toda la tierra. Estas 3 horas de oscuridad son, a su vez, la continuación de un lapso de tiempo anterior, también de 3 horas, que comenzó con la crucifixión de Jesús. El evangelista San Marcos, en efecto, dice que eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Del conjunto de las indicaciones horarias del relato, las 6 horas de Jesús en la cruz están articuladas en 2 partes cronológicamente equivalentes. En las 3 primeras horas, desde las 9 hasta el mediodía, tienen lugar las burlas por parte de diversos grupos de personas que muestran su escepticismo. Afirman que no creen. Dice San Marcos, los que pasaban lo injuriaban. Y un poquito más adelante, de igual modo, también los sumos sacerdotes, los escribas, entre ellos se burlaban de él. También los otros crucificados lo insultaban. En las 3 horas siguientes, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el evangelista habla solo de las tinieblas que cubrían toda la tierra. La oscuridad ocupa ella sola toda una escena, sin ninguna referencia a movimientos de personajes o palabras. Cuando Jesús se acerca cada vez más a la muerte, solo está la oscuridad que cubre toda la tierra. Incluso el cosmos toma parte en este acontecimiento. La oscuridad envuelve a personas y cosas, pero también en ese momento de tinieblas Dios está presente, no abandona. En la tradición bíblica, la oscuridad tiene un significado ambivalente. Es signo de la presencia y de la acción del mal, pero también de una misteriosa presencia y acción de Dios que es capaz de vencer toda tiniebla. En el libro del Éxodo leemos: el Señor dijo a Moisés, voy a acercarme a ti en una nube espesa. Y también el pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios. En los discursos del Deuteronomio, Moisés relata, vosotros oísteis la voz que salía de la tiniebla mientras ardía la montaña. En la escena de la crucifixión de Jesús, las tinieblas envuelven la tierra y son tinieblas de muerte en las que el Hijo de Dios se sumerge para traer la vida con su acto de amor. Volviendo a la narración de San Marcos, Jesús, ante los insultos de las diversas categorías de personas, ante la oscuridad que lo cubre todo, en el momento en que se encuentra ante la muerte, con el grito de su oración, muestra que junto al peso del sufrimiento y de la muerte donde parece haber abandono, la ausencia de Dios, Él tiene la plena certeza de la cercanía del Padre que aprueba este acto de amor supremo, de donación total de sí mismo, aunque no se escuche, como en otros momentos, la voz de lo alto. Al leer los Evangelios nos damos cuenta de que Jesús, en otros pasajes importantes de su existencia terrena, había visto cómo a los signos de la presencia del Padre y de la aprobación a su camino de amor se unía también la voz clarificadora de Dios. Así, en el episodio que sigue al bautismo en el Jordán, al abrirse los cielos, se escuchó la voz del Padre: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Después de la transfiguración, el signo de la nube estuvo acompañado por la palabra: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. En cambio, al acercarse la muerte del crucificado, desciende el silencio. No se escucha ninguna voz, aunque la mirada de amor del Padre permanece fija en la donación de amor del Hijo. Pero, ¿qué significado tiene la oración de Jesús? Aquel grito que eleva al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás la duda de su misión o la duda de la presencia del Padre. En esta oración no se refleja quizá la consciencia precisamente de haber sido abandonado. Bueno, estas palabras, como creo que sabéis, y si no os lo digo yo, son el inicio del Salmo 22, donde el autor del Salmo manifiesta a Dios la tensión entre sentirse dejado solo y la consciencia de cierta presencia de Dios en medio de su pueblo.
Dice el Salmo en el versículo 3, Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso, porque tú eres el Santo y habitas entre las alabanzas de Israel. El salmista habla de grito para expresar ante Dios, aparentemente ausente, todo el sufrimiento de su oración. En el momento de angustia, la oración se convierte en un grito. Y esto sucede también en nuestra relación con el Señor. Ante las situaciones más difíciles y dolorosas, cuando parece que Dios no escucha, no debemos temer confiarle a Él el peso que llevamos en nuestro corazón. No debemos tener miedo de gritarle nuestro sufrimiento. Debemos estar convencidos de que Dios está cerca, aunque en apariencia calle. Al repetir desde la cruz precisamente las palabras iniciales del Salmo, Elí, Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gritando las palabras del Salmo, Jesús reza en el momento último de rechazo de los hombres, en el momento del abandono. Reza, sin embargo, con el Salmo, consciente de la presencia de Dios, pero también en esta hora en la que siente el drama humano de la muerte. En nosotros surge esta pregunta: ¿cómo es posible que un Dios tan poderoso no intervenga para evitar esta terrible prueba de su Hijo? Es importante comprender que la oración de Jesús no es el grito de quien va al encuentro de la muerte con desesperación, y tampoco es el grito de quien sabe que ha sido abandonado. Jesús en aquel momento hace suyo todo el Salmo 22, el salmo del pueblo de Israel que sufre, y de ese modo toma sobre sí no solo la pena de su pueblo, sino también la pena de todos los hombres que sufren a causa de la opresión del mal, y al mismo tiempo lleva todo esto al corazón de Dios mismo con la certeza de que su grito será escuchado en la resurrección. El grito en el extremo tormento es al mismo tiempo certeza de la respuesta divina, certeza de la salvación, no solamente para Jesús mismo, sino para muchos. En esta oración de Jesús se encierra la extrema confianza y el abandono en las manos de Dios, incluso cuando parece ausente, cuando parece que permanece en silencio, siguiendo un designio que para nosotros es incomprensible. En el amor redentor que le unía siempre al Padre, Jesús nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su sufrimiento es un sufrimiento en comunión con nosotros y por nosotros que deriva del amor y ya lleva en sí mismo la redención, la victoria del amor. Las personas presentes al pie de la cruz no logran entender y piensan que su grito es una súplica dirigida a Elías. En una escena agitada, buscan apagarle la sed para prolongarle la vida y verificar si realmente Elías vendría en su ayuda. Pero un fuerte grito puso fin a la vida terrena de Jesús y al deseo de los que estaban al pie de la cruz. En el momento extremo, Jesús deja que su corazón exprese el dolor, pero deja emerger al mismo tiempo el sentido de la presencia del Padre y el consenso a su designio de salvación de la humanidad. También nosotros nos encontramos siempre y nuevamente ante el hoy del sufrimiento, del silencio de Dios, lo expresamos muchas veces en nuestra oración, pero nos encontramos también ante el hoy de la resurrección, de la respuesta de Dios que tomó sobre sí nuestros sufrimientos para cargarlos juntamente con nosotros y darnos la firme esperanza de que estos dolores, estos sufrimientos serán vencidos. En la oración llevamos a Dios nuestras cruces de cada día, con la certeza de que Él está presente y nos escucha. El grito de Jesús nos recuerda que en la oración debemos superar las barreras de nuestro yo y de nuestros problemas y abrirnos a las necesidades y sufrimientos de los demás. La oración de Jesús moribundo en la cruz nos enseña a rezar con amor por tantos hermanos y hermanas que sienten el peso de la vida cotidiana, que viven momentos difíciles, que atraviesan situaciones de dolor, que no cuentan con una palabra de consuelo. Debemos llevar esto al corazón de Dios para que también los que sufren puedan sentir el amor de Dios que no nos abandona nunca. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús en la cruz cuando pronuncia estas palabras es rezar el Salmo 22,
que es un grito de dolor de un pueblo que confía y espera en el Señor. Vamos a terminar esta respuesta leyendo el Salmo 22 completo para que veáis cómo empieza gritando al Dios del que uno se puede sentir abandonado y cómo el mismo Salmo termina cantando sus alabanzas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación las voces de mi rugido. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche, y no hay silencio para mí. Mas tú eres el Santo, que moras en las laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron y salieron salvos. En ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Y yo, gusano que no hombre, vergüenza de lo humano, asco del pueblo, todos los que me ven de mí se mofan, tuercen sus labios, menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que él le libre, que le salve, puesto que le ama. Sí, tú del vientre me sacaste, me confiaste a los pechos de mi madre. A ti fui entregado cuando salí del seno. Desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca, no hay para mí socorro. Novillos innumerables me rodean, acósanme los toros de Basán, ávidos abren contra mí sus fauces, leones que desgarran y rugen. Soy como el agua que se vierte, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Mi paladar está seco, lo mismo que una teja, y mi lengua pegada a mi garganta se me echa en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean, una banda de malvados me acomete, atan mis manos y mis pies, cuentan todos mis huesos. Me observan y me miran, repártense entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Mas tú, Yahvé, no estés lejos, corre en mi ayuda, oh fuerza mía, libra mi alma de la espada, de las garras del perro mi vida, sálvame de las fauces del león y a mi pobre alma de los cuernos de los búfalos. Anuncie yo tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabe. Los que a Yahvé teméis, dadle alabanza, raza toda de Jacob, glorificadle. Temedle, raza de Israel. Porque no ha despreciado ni se ha desdeñado la miseria del mísero. No le ocultó su rostro, mas cuando le invocó, le escuchó. De ti mi alabanza en la gran asamblea. Voy a cumplir mis votos ante quienes le temen. Los pobres comerán, quedarán hartos, los que buscan a Yahvé le alabarán. Viva su corazón eternamente. Acuérdense y vuelvan a Yahvé todos los confines de la tierra. Todas las familias de las naciones ante su faz se postren. Que es de Yahvé el imperio del Señor de las naciones. Ante él solo se postrarán todos los crasos de la tierra. Ante él se doblarán cuantos bajan al polvo. Y vivirá mi alma para él. Le servirá mi raza. Se hablará del Señor a la edad venidera. Se anunciará su justicia al pueblo por nacer. Esto hizo él. Así que cuando meditemos las palabras de Jesús en la cruz, no nos quedemos solo con el inicio del Salmo, sino con todo él, en el que, por cierto, se cumple en la pasión de Jesús muchas de las profecías que están anunciadas en este Salmo, que aunque comienza con un grito desgarrador ante la sensación de abandono de Dios, termina reconociendo su alabanza y sus grandes maravillas. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes, y os comparto los mensajes que llegan tal y como llegan. Propiamente no es una pregunta de teología, sino una discusión que parece que hay con respecto al programa. Dice: a vueltas con los sonidos especiales. Estimado Padre Antonio, perdone, le escucho en directo casi siempre con atención. Una paciente oyente ocasional le reprochaba y le urgía, le conminaba, qué fuerte, que hiciera desaparecer ese contraste de tono con reverberación y, lo peor para mí, que lo haya conseguido, qué cosas. Yo, Padre bendito Antonio López, alucino.
cada vez más con diversos comentarios que le envían y usted buenamente nos comparte en su sección de preguntas. Me he quedado ojiplático con lo que le escribe esa persona ocasional en la escucha de su programa. Yo todos los días. Algún derecho de más tendré, creo yo. He alucinado. Le reprochaba esta persona los efectos especiales que introduce al leer algún texto de la Biblia. Alucino. A mí me parece muy original, didáctico, para captar la atención del oyente y para mayor riqueza del programa con variación de tonos. A esta persona, esos efectos con eco o reverberación le parece ofensivo, chocante. A mí, muy acertado, comedido y adecuado. A la persona le irrita y le parece eso horrible. A mí, en cambio, me parece precioso, bonito, estupendo. A esa persona le parece desagradable, por el contrario, a mí muy agradable, amable, me gusta. ¿Le parece a esa persona irreverente? A mí todo lo contrario, muy reverente, respetuoso, cortés. ¿Quién tiene razón? Evidentemente estamos hablando de pareceres y gustos, y sabemos que de gustibus non disputandum. Ahora bien, no se trata de eso, no. Lo que me ha encendido y enardecido es el tono y modo de expresarse algo irritante, por no decir fóbico, escribiendo chocante, horrible, irreverente. ¿Dónde estamos? Ya no juzgo, para otro capítulo, otros comentarios de los testigos de Jehová o de quienes creen que ellos son la misma palabra de Dios, tradición y magisterio. Antes de ellos nada, y después de ellos solo lo suyo propio. Ellos son Biblia, tradición y magisterio en uno, y al infierno quien les contradiga. De ellos exclusivamente parte todo, lo bueno, lo honesto, lo justo. Quien no está de su parte, anatema sit. Sin comentarios, estamos mal. Realmente alucino, no entiendo la sensibilidad ni las filias y fobias de cada uno. Esto me parece a mí un concierto de desafinados. Eso es, sin embargo, el mundo de las personas. Un concierto de desafinados, unos así, otros asá. Cuánta susceptibilidad, cuánto tiquismiquis, cuántas filias y fobias, increíble. Con razón, según está el mundo muy suspicaz, mejor tener a un perro que me lama que a una persona que me muerda. Perdón. Ay, usted, reverendo, haga lo que quiera. Veo que ha variado el tono eco-reverberación haciéndolo light. Me gustaba más lo anterior. ¿Cómo estamos? Algo increíble. Lo dejo para no sulfurarme más. Reciba un abrazo y rece por mí que lo necesito. Puede decir mi nombre y lo que se me ocurra. Estoy curado, bien curado de todo. Ay, Dios mío, líbranos de tantas rarezas. Un abrazo de Fernando García desde Ávila. Pues te agradezco mucho el mensaje. Si has seguido escuchando el compendio del Catecismo, verás que he vuelto a la reverberación. A mí me encanta, y lo digo con toda honestidad, que la gente oyente del compendio del Catecismo, tanto los habituales como los ocasionales, os sintáis con la confianza para decirme lo que os gusta y lo que no os gusta del programa. Siempre y cuando se trate de cuestiones opinables, estoy encantado de escuchar y acatar lo que pueda servir para que la escucha del programa sea más agradable. Cuando se trate de cuestiones que van en contra de la doctrina de la Iglesia, ahí intento ser bastante más claro y tajante, aunque desde luego cada uno puede tener la opinión que quiera, pero lo que nos ha sido revelado forma parte de aquello que es vinculante en orden a la salvación, en orden a la fe. Ya con cuestiones estilísticas, cada uno puede tener sus gustos y acepto e incluso agradezco que me deis vuestra opinión en el tono que queráis. Lo malo de los correos electrónicos y de los mensajes de WhatsApp, tanto en el compendio del Catecismo como en las relaciones personales, es que no tienen tono. Entonces, claro, cuando uno lee un mensaje, pues tiene que darle el tono que él se imagine en su cabeza. Y una misma frase dicha en un tono y la misma dicha en otro tono, pues adquiere significados totalmente diferentes. Si yo digo, por poner un ejemplo, ya que estoy en radio, me lo puedo permitir, pero no podría hacer eso por WhatsApp, alguien me manda un mensaje y le puedo decir, ¡qué bonito! Y entenderá que me ha gustado. O el mismo mensaje u otro mensaje y la misma respuesta, ¡qué bonito! Parecen las mismas palabras, porque son las mismas palabras, pero el sentido que tienen según el tono con que se pronuncien
no es exactamente igual. Entonces, por eso muchas veces digo que mi formato favorito, que es el menos utilizado, es el de los audios de WhatsApp, porque además de dar distintas voces y tonos al programa, nos permiten conocer el tono con el que el oyente está remitiendo su mensaje. Entonces, a mí personalmente no me ofende en absoluto los adjetivos ni los mensajes en los que se puede criticar o bien sea el contenido de algo que he dicho porque no estéis de acuerdo con ello, y si no forma parte del depósito de la fe es muy legítimo no estar de acuerdo con ello, ni tampoco me molesta que alguien opine distinto a mi criterio en cuanto al estilo a la hora de hacer el programa. Yo hago lo que puedo y, en concreto, con respecto a la palabra de Dios, sí que voy a seguir poniendo la reverberación, porque muchas veces cuando meto palabras de la Sagrada Escritura dentro de mi discurso, el que no esté familiarizado con ellas no se va a dar cuenta de que eso está en la Biblia. Y un modo de remarcarlo es poner esta reverberación que los que son asiduos oyentes del compendio del Catecismo saben que se refiere a la palabra de Dios. Cada persona es un mundo. Dice que somos un mundo desafinado. Yo creo que, en palabras, me parece que del Papa Benedicto XVI, somos muchos instrumentos que el Espíritu Santo, con su maravillosa dirección, es capaz de convertir en una preciosa sinfonía polifónica en el que los distintos instrumentos y las distintas voces, aunque cada una tenga su propia particularidad, componen una melodía bellísima que estoy convencido de que agrada al Señor. Unidad no es uniformidad, y en las cosas que no son de fe es perfectamente admitible que cada uno tenga su opinión. Así que te agradezco mucho el mensaje, seguiré poniendo las reverberaciones porque quiero subrayar que hay mucha presencia de la palabra de Dios en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio del Catecismo y en el programa que trata de explicarlo. Hacemos ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa de hoy dedicado a la participación de los oyentes. Tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Salve, salve, cantamos. Pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María de luz que te inundan, los arcángeles besan tu piel, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios
Dios complacido te ve. Las estrellas tu frente circundan y hasta Dios complacido te ve. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Pues llamándote pura y sin mancha, de rodillas los mundos están, y tu espíritu arroba y ensancha tanta fe, tanto amor, tanto afán. Y tu espíritu arroba y ensancha tanta fe, tanto amor, tanto afán. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Ay, bendito el Señor que en la tierra pura y limpia te quiso formar, como forma diamantes la sierra, como cuaja las perlas el mar, como forma diamantes la sierra, como cuaja las perlas el mar. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Voy ahora a responder a un correo electrónico de un remitente que suele mandar muchos artículos a este espacio y también a otros. Sabéis que en el correo electrónico tú puedes mirar a quién se lo ha mandado y suele enviarlo a distintos foros, también creo que a distintos programas. Es un remitente que debe de tener su propio blog, cuyo nombre no os voy a dar, porque sinceramente el contenido no me parece que sea edificante. Sí que quiero contestar a este mensaje en concreto porque me parece que da con la clave de su mala interpretación de lo que es la vida cristiana. Os leo el mensaje y os comparto también lo que dice una imagen de, según él, un gran teólogo, gran liturgista, dice, dudo que lo sea, no le conozco personalmente, pero sí conozco algunas de sus publicaciones con las cuales, desde luego, no estoy de acuerdo. Entonces aparece una imagen de Dios Padre vestido con una bata como si anduviera por casa y dice, atención a la frasecita, si creer en Dios no te hace feliz, deja de creer en Dios,
porque a Dios le importa más tu felicidad que tu fe. Una frase, si queréis, poética, bonita, chocante, pero terriblemente equivocada. Y ahora os leo el contenido de su mensaje. Dice, bueno, os comparto este texto del gran liturgo, no sé si es liturgo o no, para que despertéis de vuestro letargo burgués y sometimiento al caciquismo eclesiástico, como no quieren ni querían el hermano Leone y el hermano Francesco, que ya está en el cielo. En fin, hermano, sí, en la fe, pero papas. Tanto el Papa León, no sé por qué lo menciona en italiano, y el Papa Francisco. Y dice, que nadie piense que ataco a la Iglesia que es la mía. Lo que busco es que se convierta y viva, porque es incoherente e ineficaz predicar la conversión a los fieles, especialmente en el tiempo de Cuaresma, y al mismo tiempo no dar ni un paso en la conversión de las doctrinas y prácticas impuestas llenitas de incoherencia, errores evidentes y prácticas aberrantes. Hago una pausa para opinar, más que para opinar, para pedir. Cuando alguien envíe un mensaje con este tipo de afirmaciones, agradecería mucho que pusieran ejemplos de cuáles son las doctrinas y prácticas impuestas llenitas de incoherencia y cuáles son esos evidentes errores y prácticas aberrantes, porque si no dices cuáles son, no puedo saber a qué te estás refiriendo. Continúo con el mensaje. Nos han educado a decir amén y someternos a lo que nos digan, pero ese sometimiento no es virtud, sino un enorme error nuestro. ¿O no nos ha dotado el Creador de inteligencia, voluntad y libertad? ¿Dónde hemos dejado la conciencia? ¿Seguimos a un cura, a un papa, a un libro, a unas rutinas y costumbres o a Jesús de Nazaret vivo y resucitado dentro de ti? Me atrevo a compartiros que una gran mayoría de católicos hemos rechazado y condenado a Jesús muchas más veces que los judíos de entonces. Es mi convencimiento con pruebas, aunque muchos no las vean, escondidas en las tinieblas de las rutinas y en el cumplimiento estoy salvado. Esto lo digo yo, no lo dice el mensaje. Ciertamente, si cumplís y mientis, si haces cumplimiento, ciertamente no estás salvado. En eso estoy de acuerdo. Pero luego dices de unas pruebas que no sé cuáles son. Continúo con el mensaje. Nos estamos cociendo como la rana en el agua de la olla, más caliente de errores cada día, mientras seguimos diciendo amén. Qué bien nos cocemos y dejamos de respirar espiritualidad auténtica. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esos errores y cuál sería esa espiritualidad auténtica? En fin, continúa, yo os paso lo que me va llegando por si os sirve. La verdad es que no mucho. Qué poco y mal nos han enseñado a meditar, cuando es el camino seguro para descubrir el tesoro que eres y llevas dentro. Os saluda con rodo afecto este viejo teólogo laicista, macroecuménico y por fe y amor a la humanidad, con perdón, mi hermano mayor. Con todo mi cariño y da su nombre. Ante todo, gracias por escribir al Compendio del Catecismo, aunque sé que estos mensajes no son exclusivamente para el compendio, pero nos das la oportunidad de afrontar una pregunta que es interesante y es, ¿se puede creer en Dios sin creer en la Biblia o sin creer en la Iglesia o sin creer en los dogmas? La respuesta, aunque pueda pareceros chocante, es que sí, por supuesto. Claro que se puede creer en Dios sin creer en la Iglesia. De hecho, se ha normalizado en nuestro tiempo que muchas personas crean en Dios sin necesidad de profesar una religión oficial o una doctrina y, por tanto, sin necesidad de ir a la Iglesia. La pregunta interesante que surge ante esta práctica es ¿en qué Dios se cree? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el concepto que tienen aquellos que dicen creer en Dios pero no en la Iglesia? Y sobre todo, ¿qué sucede con la Iglesia y por qué no les atrae? ¿Creen en Dios, en Jesús o creen a Dios? Fijaos que detrás de esta preguntita hay varias posturas. Quizá la primera sería lo que se conoce, ya hemos hablado de ello en más de una ocasión en este programa, el deísmo práctico. El deísmo es una doctrina filosófica que cree que Dios es como una especie de sustancia inanimada
que creó el mundo fuera del espacio y del tiempo y que lo dejó a su suerte con leyes otorgadas para que funcionaran sin la necesidad de que Dios interviniera en el mundo. Es un ser impersonal que ha dejado el mundo a su suerte y no se interesa por la vida de los hombres. El ejemplo clásico es el de un relojero que hace un reloj y lo deja funcionando según sus leyes. Entonces, habrá mucha gente que no sepa lo que es el deísmo, no tengan filosóficamente, explícitamente integrada la idea de deísmo, pero de facto viven como si lo fueran. Por eso el nombre de deísmo práctico. Luego hay otra segunda postura, que sería la de aquellos que tienen una idea natural de Dios. Dicen creer en Dios, pero no en una iglesia o en una religión o en una doctrina, porque normalmente se tiene una idea de Dios muy vaga, como un ser que lo ha creado todo, que está fuera del espacio y del tiempo, que está en el cielo, y desde ahí ve las acciones buenas o malas de los hombres y da ciertos regalos a los buenos y castiga a los malos. A este ser le tengo que agradar, pero bastaría con ciertos sacrificios y plegarias y con eso ya está. Sería una superación de las religiones del pasado que en algunas ocasiones incluso divinizaban a las criaturas como el sol, el agua, el viento o las estrellas. Ahora, superado eso, se habla de un ser que está ahí, pero no implica necesariamente ni un compromiso ni una relación personal. Este ser me bendice o me castiga según yo sea bueno o malo. Y hay una tercera postura, que sería la cristiana, que cree en un Dios personal, Padre amoroso, que ha enviado a su Hijo y nos da el Espíritu Santo en su Iglesia. Pero los compromisos de la vida cristiana, como la vida moral o la vida comunitaria, la formación y la participación en la vida de la Iglesia, se les hace pesado. El hecho de cumplir con ciertos preceptos morales, como cumplir los mandamientos, o ir a misa, leer la Biblia y soportar a las personas que no te caen bien, hacen que ellos prefieran decir que creen en Dios, pero que no necesitan una religión. Viven un cristianismo a medias, pero evitando un compromiso profundo. Y estas tres posturas, igual que la del remitente, por más que no esté de acuerdo con él, es muy respetable. No se trata de atacar ni de decir cuál es la mejor forma de creer en Dios, pero sí que hay que tener clara la postura de lo que es la revelación de Jesucristo y tener una respuesta para estas tres posiciones con respecto a Dios. La primera postura, el deísmo práctico, es una tentación filosófica que hoy en día muchos siguen en la actualidad. El Dios relojero plantea la facilidad de creer en Dios de alguna manera y resolver los problemas de la presencia del mal, el libre albedrío, las guerras, el hambre. Aún así, no deja de ser una solución fácil y simplista que crea muchos problemas. Si Dios es un relojero que no está interesado en la humanidad, ¿por qué lo ha creado? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Acordaos de la primera pregunta del compendio del Catecismo, que me parece que es quizá la más importante porque da sentido a todo lo demás. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Un deísta no puede encontrar una respuesta a esta pregunta. El cristianismo verdadero sí la puede dar, porque es un personal que decide por amor y por nuestra salvación no solamente crearnos, sino revelarse y redimirnos. En cuanto a la religiosidad natural, sí que es más difícil responder, porque ciertamente en el corazón del hombre hay un deseo de conocer a Dios. Pregunta 2 del compendio del Catecismo. La sospecha natural de que hay un ser superior está inscrita en el corazón del hombre, y esto lo mueve a buscarlo, a conocerlo y, en cierto sentido, a relacionarse con él. El hombre intenta saciar esta sospecha y busca de alguna manera agradarlo con distintos sacrificios y ofrendas. Sin embargo, su natural condición ya no encuentra respuesta en los fenómenos naturales que hoy en día explica la ciencia. Por ejemplo, el hombre de la Edad Antigua miraba la intervención divina en la lluvia. Hoy el hombre sabe que hay ciertos factores atmosféricos que intervienen para que llueva. Por tal razón, ante esta sospecha puede tomar tres caminos: bien quedarse en su religión natural y conviviendo con la ciencia, bien decidirse por el camino del deísmo práctico o bien abrirse al don de la fe.
También queda, por supuesto, la posibilidad del ateísmo práctico, como hacen muchos hoy en la sociedad actual. Pero este no es el asunto de ahora. Evidentemente, esta religión natural se queda más en la cultura y tradiciones del hombre particular y no es una respuesta al hombre de hoy. Esta religiosidad natural no necesita de una comunidad, no necesita de una revelación y, por lo tanto, puede creer en Dios solo. Queda hacerle la pregunta a esta religiosidad: ¿se puede tener verdaderamente una relación con Dios? ¿Se sacia realmente el deseo que hay en el hombre si se prescinde de lo que el propio Dios ha revelado? Yo opino con absoluta convicción que no. Y luego estaría la tercera postura, que en muchas ocasiones, ciertamente, para abrazar la vida en la Iglesia, el problema somos los propios miembros de la Iglesia, con nuestro mal testimonio, con nuestra forma de actuar, no apoyando a los que sufren o no estando al lado de aquellos que se separan de lo que Dios ha soñado para el hombre, creamos escándalo. Escándalo en el sentido de que no favorecemos el encuentro con Dios. Evidentemente, en todo grupo humano hay siempre discordias, problemas, situaciones difíciles, pero esto se puede solucionar si aprendemos a actuar con humildad y sencillez. Además, necesitamos una comunidad porque sin ella hay cuestiones que son difíciles, por no decir imposibles, de superar. El problema de estar en la Iglesia realmente radica en el compromiso que esto implica, porque creer en Dios no es simplemente una decisión teórica o ideológica, es un compromiso que implica relación. Cuando yo conozco a alguien, esto me afecta, y cuando decido tener un vínculo con alguien, esto implica que debo cumplir ciertas cosas para mantener ese acuerdo. El cristianismo profesa que Dios nos ha entregado a su Hijo para salvarnos, y lo único que Él nos pide es alejarnos del pecado y participar en la Iglesia. No existe un cristianismo sin compromiso de vida moral y sin compromiso de vida eclesial. Entonces sí se puede creer en Dios sin ir a la Iglesia y sin religión, pero ese no es el Dios Padre que nos mostró Jesucristo, que se entregó por nosotros para darnos la salvación y vivificarnos en el Espíritu Santo para que, siendo hijos en el Hijo, experimentemos el amor del Padre. No se puede porque solo siendo hijos en el Hijo, solo siendo la Iglesia unida al Hijo, cuerpo de Cristo, participando en la Eucaristía, leyendo su palabra, interpretándola en el Espíritu que la inspiró, viviendo en gracia, podemos estar unidos a Él por la acción del Espíritu. Sin la ayuda de los sacramentos, de la fe, de la caridad, que se nos dan en la Iglesia por el bautismo, simplemente la salvación no es posible. Solo en la Iglesia podemos realmente tener fe, que es la respuesta que el hombre da al Dios que se revela. Solo por la Iglesia conocemos la intervención de Dios en la historia. Ella es la que nos dice que Dios ha hablado en Jesucristo. Solo por ella la acción del Espíritu Santo se manifiesta plenamente. De hecho, la Iglesia nace de la voluntad divina del Señor, nace del costado de su cuerpo clavado en la cruz y de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. En la Iglesia es donde el amor de Jesucristo y del Espíritu Santo me es comunicado. Sin la Iglesia no puedo recibir ese amor. Entonces sí se puede creer en Dios sin Iglesia, pero si se hace esto, no se tiene fe a Dios y no se tiene fe en Dios. Y cuando digo Dios me refiero al Padre y también a Jesucristo. La idea que tú tienes de Jesucristo o es la que Él nos ha revelado y ha depositado en su Iglesia y se ha ido transmitiendo desde los orígenes hasta el día de hoy, o es la idea de un Dios, Jesucristo, que tú inventas y que por tanto es muy fácil que se aleje de la verdad que Él mismo nos ha revelado. Entonces, no hay una oposición entre la fe en Dios y la felicidad, pero no de cualquier modo. El objetivo de Dios para nosotros es más elevado, más amplio y más duradero que la felicidad efímera. De hecho, la búsqueda de la felicidad es un tema que aparece ciertamente en la Sagrada Escritura, pero que difiere mucho de lo que en otros contextos se considera. No hay más que leer las bienaventuranzas. Serán bienaventurados, dichosos, felices
los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre y sed de la justicia, los que son calumniados. El Evangelio nos dice que si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que ir en pos de Él, negarnos a nosotros mismos, cargar con su cruz y seguirle. Si alguien quiere ser feliz según el Evangelio, tiene que crucificarse con Cristo, lo dice San Pablo a los romanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido y no sirvamos ya más al pecado. Entonces, ¿quieres ser feliz? Sí. ¿Dios quiere que seas feliz? Sí. Pero hay un camino que es el que Dios ha revelado para alcanzar la plenitud de felicidad en esta vida y luego la vida eterna, y luego hay un camino que ofrece el mundo y que muchas veces es contradictorio con lo que el propio Dios nos dice que es el camino de la felicidad. La clave está en creer en la objetividad de la revelación y del plan de Dios para el hombre o no, porque las leyes espirituales son tan reales como las leyes físicas y existe una ley espiritual que rige la felicidad. El camino de Dios hacia la felicidad va en una dirección diferente al camino que elegiríamos naturalmente. Cuando alguien peca, lo hace porque cree que va a ser feliz, que seremos más felices si no obedecemos el mandato de Dios. Pero la experiencia nos demuestra que esto es justo al revés. Dios se deleita en confundir a los sabios utilizando lo insensato para lograr su fin y utiliza lo débil para avergonzar a los fuertes y lo humilde y despreciado para resplandecer su gloria. Esto lo dice casi literalmente la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, a partir del versículo 27. Entonces, nuestra felicidad consiste en deleitarnos en las promesas y mandamientos de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita, dice el Salmo 112. Dios quiere que seamos felices, pero la emoción temporal que proporciona ciertos placeres de la vida no son verdadera felicidad. El pecado puede producir sentimientos de felicidad mientras obtengamos lo que queremos. Uno puede dejarse llevar por la ira y perder los estribos y tener una momentánea sensación de felicidad porque se ha desahogado, pero las consecuencias, las relaciones rotas, los seres queridos heridos, no son felices. Muchas veces la inmoralidad produce breves sentimientos de felicidad, pero al final dejan vergüenza, dolor, sensación de vacío y alejamiento de Dios, no la felicidad. El dinero puede producir sentimientos de felicidad mientras te vaya bien económicamente, pero por mucho que te sientas seguro sobre montañas de dinero, nadie te asegura que eso te va a quitar la sensación de vacío. Hay mucha gente que persigue sus sueños y, sin embargo, a pesar de conseguirlos, no son felices. San Agustín dice, y lo recoge también el compendio del Catecismo, en la segunda pregunta, «Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». La verdad es que hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada persona y ese vacío solo puede llenarlo Dios a través de Cristo y no ninguna cosa creada. La felicidad es un don de Dios que solo se puede acceder plenamente a Él en una correcta relación con Él. Dios quiere que seamos felices y nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida por medio de Jesús. Él ha diseñado el corazón humano para experimentar su mayor éxtasis en la adoración, su más profunda satisfacción en el servicio y su mayor amor a través del poder del Espíritu Santo. Cuando vivimos en comunión con Él, podemos esperar ser felices independientemente de nuestras circunstancias personales. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en humildad y abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Nuestra meta es el premio que nos aguarda en la eternidad, por lo que podemos soportar dificultades terrenales mientras permanecemos en la alegría, la serenidad y la esperanza de que Dios cumple su promesa. Cuando nuestro gozo y nuestra esperanza se basan en aquello que no nos puede ser arrebatado, habremos encontrado la verdadera felicidad. Entonces Dios
quiere que seas feliz, pero quiere que seas feliz según su voluntad, y esto implica la fe. Por lo tanto, no hay contradicción entre ser feliz y tener fe. Dios no quiere tu fe por encima de tu felicidad. Dios quiere tu fe porque en ella sabe que te aguarda la felicidad plena. Dejamos aquí el programa de hoy. Agradezco a los que habéis escrito y os animo a que lo sigáis haciendo porque es muy interesante y la verdad enriquecedor conocer las inquietudes y también en ocasiones, cuando las hay, y me encanta que las compartáis, las discrepancias que los oyentes podéis tener, y espero que este espacio sirva para aclarar o al menos decir cuál es la postura de la Iglesia en cuanto a las preguntas y dudas que tenéis con respecto a las cuestiones referidas a nuestra amada fe católica. Os recuerdo que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp, que además permite enviar mensajes de audio, 668-594-383. Compendio@radiomaria o teléfono 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.